5, D de dinosaurio es la respuesta correcta. La 6, me plantea un paciente que tiene 64 años, que tiene antecedentes de consumo crónico de alcohol, que tiene antecedentes de astenia y adinamia de varios meses de evolución, asociado a disnea, clase funcional 1-2. Al examen físico está en buen estado general, tiene mínima ictericia de mucosas, entonces hay palidez y hay un tinte ictérico, dato. Encontramos anemia franca, reticulocitos bajo. ¿Eso qué me dice? Y que o no anda la médula, o que falta algún sustrato, o que no hay eritropoyetina. Algo falta. Hay leucopenia, 2.300 blancos, con algo de neutropenia también. Hay plaquetopenia, o sea que hay pancitopenia con macrocitosis. Hay hiperbilirrubinemia a predominio indirecto y hay LDH alto, ¿sí? Entonces, hay uno que se puede plantear. Se puede plantear que está ocurriendo al haber hiperbilirrubinemia a predominio indirecto y LDH elevada, puede ser que esté habiendo algo de hemólisis. Ahora, acá hay anemia, hay leucopenia y hay plaquetopenia, ¿sí? Con anemia macrocítica, Está el antecedente de consumo crónico de alcohol que predispone rápidamente a déficit de ácido fólico, Lo que uno podría concluir en este escenario es que perfectamente puede estar habiendo lo que llamamos un déficit de la maduración nuclear. ¿Por qué? Porque los déficits de la maduración nuclear producen anemia macrocítica, contraste con la maduración citoplasmática que produce anemia microcítica, glóbulos rojos pequeños. Y bueno, en este caso, con una macrocitosis prácticamente megaloblástica. No sé si hay frotis acá, no hay frotis con neutrófilos con núcleo hipersegmentado, podrían estar perfectamente presentes, pero respecto a mecanismos, ¿esto puede ser por una hemorragia? No hay ningún dato de hemorragia en el enunciado. Hemólisis, la verdad que para hemólisis no está mal, pero sobra para hemólisis la leucopenia y la plaquetopenia. Eso está sobrando en este caso. Sí se explica perfectamente por un trastorno de la maduración nuclear, como puede producir el déficit de vitamina B12 o de ácido fólico, y maduración citoplasmática da anemia microcítica. ¿Dónde entran como fisiopatología las anemias normocíticas, normocrómicas? Como anemias hipoproliferativas. Después están las de los trastornos de la maduración nuclear, que son macrocíticas, como el déficit de B12, de folato o la mielodisplasia, y las de maduración citoplasmática, como por ejemplo la talasemia o la ferropenia absoluta, o mismo la anemia sideroblástica. Así que 6, C de casa, es la única correcta. La 7 me plantea cefalea, deterioro de la reactividad, petequias, equimosis, tiene hemólisis microangiopática con anemia y plaquetopenia junto con insuficiencia renal. Sospecho una púrpura trombocitopénica trombótica. Y me pregunta la actitud terapéutica más idónea en este paciente, ¿sí? Entonces, la idea es, yo estoy sospechando una púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Por qué se caracteriza? Por hemólisis microangiopática. ¿Qué es hemólisis microangiopático? Cuando hay esquistocitos. ¿Qué son los esquistocitos? Son glóbulos rojos fragmentados. Plaquetopenia, ¿sí? Hay trombosis en las microvasculaturas renales y del sistema nervioso. Esos vasos trombosados pasan al glóbulo rojo por ahí, quedan fragmentados o esquistocitos. Plaquetopenia, falla renal, puede haber síntomas neurológicos y puede haber fiebre también. Si uno hace una prueba de Coombs, claramente es negativa porque esto es no autoinmune, no es inmunitario. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque la PTT, la púrpura trombocitopénica trombótica, habitualmente se asocia con déficit de Adams 13. Ese Adams 13 es una metaloproteasa que de alguna manera corta uniones que generan redes, que generan coágulos y trombos en la microcirculación. Si a mí me falta ese Adams 13,
me voy a trombosar toda la microvasculatura. Entonces el tratamiento no es dar plaquetas, no es dar glóbulos rojos, sino que es hacer una plasmaféresis. Es decir, sacar el plasma del paciente y hacer una féresis de plasma que tenga este Adams 13 que está faltando para mejorar y repermeabilizar los vasos. Entonces, la conducta es de dedo hacer un recambio plasmático con plasmaféresis y sí, la hacemos en forma diaria, por lo menos inicialmente hasta que mejore el paciente. Tiene un tratamiento distinto, por eso hay que entenderla y conocerla la enfermedad, que es con plasmaféresis. 7, D de dinosaurio. Esto es PTT o púrpura trombocitopénica trombótica. PTT. La 8 me plantea una crisis hemolítica, CUMS negativa, posterior a la ingesta de nitrofurantoína. Entonces, si yo tengo un paciente que toma nitrofurantoína, que es un antibiótico que se puede dar, por ejemplo, por una infección urinaria, y me hace una crisis de hemólisis, anemia hemolítica, típicamente, ya habíamos adelantado que aumenta los reticulocitos, contraste por ahí en la pregunta anterior, la de trastorno de la maduración nuclear, que vimos recién, también, ¿por qué no es hemólisis? Y porque las hemólisis tienen reticulocitos altos, y acá los reticulocitos están disminuidos. Ese también era un dato choice que definía 100% la pregunta. Acá lo que tenemos en la 8 es que tengo una crisis hemolítica, debería tener reticulocitos altos, aumento de la LDH, hiperbilirrubinemia predominio indirecto, aptoglobina baja, y ahí es donde uno hace la prueba de CUMS, porque la prueba de CUMS son anticuerpos contra la superficie del glóbulo rojo, ¿no? Si la CUMS directa es positiva, bueno, la realidad es que si esa CUMS directa es positiva, bueno, es autoinmune, la hemólisis es inmunomediada. Si la CUMS es negativa, no es inmunomediada. Así que yo lo único que sé por ahora es que hay una anemia hemolítica que no es inmunitaria. Y que sea después del consumo de nitrofurantoína, a veces se relaciona con los pacientes que tienen previamente el famoso déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. El déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, cuando los pacientes consumen habas, que es un poroto gris, negro, horrible, se llama fabismo, por eso, porque puede gatillar crisis hemolítica, una infección puede gatillar una crisis hemolítica, o el consumo de ciertos fármacos. Entre esos fármacos está la dapsona, está, por ejemplo, la nitrofurantoína. La idea es que el paciente tiene que tener su listado de fármacos y evitarlos. Respecto a las opciones, esferocitosis hereditaria, la realidad es que no se exacerba por el consumo de nitrofurantoína, se exacerba por ahí sí por infecciones, particularmente se relaciona con la infección por parvovirus B19, se relaciona también con litiasis de vías biliares, y tiene algo muy de choice, y es que es prácticamente la única que aumenta la concentración de hemoglobina corpuscular media o aumento del CHCM, fue pregunta de examen. Después, hemoglobinuria paroxística nocturna, recuerden que es pancitopenia, o sea, las 3 series abajo, pancitopenia con anemia hemolítica. Pancitopenia con anemia hemolítica. La CUMS es negativa y tiene algo distintivo, que es que produce trombosis venosas. Y no se desencadena por ingerir nitrofurantoína. Es porque te faltan CDs o clústeres de diferenciación del complemento que hace que seas más sensible al ataque del complemento. Así que no. Déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa me gusta y es lo más probable que tenga este paciente, así que C de casa es la respuesta correcta. La conducta es, por supuesto, sacarle la nitrofurantoína y acompañarlo. ¿Qué me preocupa de un ataque de hemólisis? Y me preocupa que si es muy intensa, quede mucha hemoglobina libre. La hemoglobina libre se une a la aptoglobina, pero llega un momento que se llenan todos los depósitos de la aptoglobina. Por eso baja, porque uno mide aptoglobina libre. Entonces, si ocupan todos los receptores, baja la aptoglobina libre. Hasta volverse nula, hasta 0 puede bajar. Entonces, hemoglobina libre en plasma se precipita en los túbulos, necrosis tubular aguda y por ahí el paciente termina en diálisis, ¿sí? Entonces, abundante hidratación y vigilancia de la función renal para evitar
o atajar una necrosis tubular aguda. Anemia hemolítica autoinmune rápidamente descartada con la CUMS negativa. 8C. 9. Tengo 35 años, anemia hemolítica, litiasis biliar, dato, CHCM elevada, CUMS negativa. CUMS negativa no es autoinmune. CHCM elevada, litiasis biliar, bueno, si encima tuvo algún gatillo con parvovirus B19, va saludando la esferocitosis hereditaria. Pueden verse también esferocitos en el frotis, pero es muy fácil si es así. Anemia por esferocitosis hereditaria. La sideroblástica suele dar microcitosis, glóbulos rojos pequeños, no suele dar anemia hemolítica, sino que es una anemia por sobrecarga de hierro, con aumento de la ferritina, aumento de la saturación porcentual de transferrina. Megaloblástica, lo que no da característicamente litiasis biliar, sino que da pancitopenia, y puede haber algo de eritropoyesis ineficaz, pero le sobra la litiasis y le sobra la CHCM elevada. Hemolítica autoinmune, dijimos CUMS negativa, así que no es compatible, y esferocitosis hereditaria es la más probable. 9, D de dinosaurio. La 10, 38 años, síndrome purpúrico, dato, insuficiencia renal, dato, trastornos neurológicos, dato, plaquetopenia, anemia. Reticulocitos altos, lo cual va a favor de que sea a un mecanismo tipo hemólisis o algún sangrado reciente o activo. Tengo hiperbilirrubinemia, predominio indirecto, LDH alta, frotis con esquistocitos. Esto me está hablando de que hay una hemólisis de tipo microangiopática. La prueba de CUMS directa es negativa, y hay un TP y KPTT normales. Y me pregunta cuál es el diagnóstico presuntivo. Anemia con esquistocitos, es decir, microangiopático, hemolítica, CUMS negativa. Plaquetopenia, falla renal, síntomas neurológicos. Fiebre puede tenerla, pero en este caso no la tiene. Esa es la pentada típica de una púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Qué cosas apoyan también en el choice esta teoría? Y que el síndrome purpúrico es por plaquetopenia y no por el coagulograma, porque TP y KPTT son normales. Entonces, PTI es púrpura trombocitopénica idiopática o autoinmune. ¿Qué le sobra para PTI? Le sobra la anemia con esquistocíticos, le sobra la anemia hemolítica microangiopática, no suele dar esto la PTI. No es común que dé falla renal y trastornos neurológicos, es solo plaquetopenia de mecanismo inmunomediado. PTT es sin duda la respuesta correcta y la conducta es plasmaféresis, como habíamos visto recién. 6D, la coagulación intravascular diseminada suele tener también consumo del TP y del KPTT, es una activación del todo del sistema plasmático de la coagulación. El resto podría llegar a aparecer, pero lo que le falta claramente es el consumo del TP y el KPTT. Y después síndrome de Evans, recuerden que es anemia hemolítica autoinmune más trombocitopenia autoinmune. Es decir, que como hay anemia hemolítica autoinmune, hay prueba de CUMS directa positiva y acá es negativa, así que rápidamente la sacamos del medio. 10, B de bueno es la correcta. B de bueno es la única correcta. La 11, tengo una anemia microcítica, reticulocitos disminuidos, tengo una ferritina aumentada y tengo una sideremia baja, menos de 50. Entre 50 y 150 microgramos por decilitro es el valor normal. Me parece difícil de recordar este valor normal. Yo hay valores normales que sí por ahí me gustaría que se lleven, ¿sí? Por ejemplo, de ferritina, no pueden dejar de saber que una ferritina baja es la que es menor a 15, ¿sí? No pueden dejar de saber que en una saturación porcentual de transferrina lo normal es que esté entre el 25 y el 50%. Después, en el enunciado acá lo que me está planteando es que la ferritina está alta, pero que la ferremia o sideremia, ferremia y sideremia son sinónimos, está disminuida. La saturación porcentual de transferrina está disminuida. Recuerden las diferencias, ¿no? Ferritina son los depósitos, pero también es un reactante de fase aguda. Ferremia es el hierro circulante, y saturación porcentual de transferrina es qué porcentaje de los
asientos disponibles para el hierro que tiene la transferrina van ocupados. Lo normal es que esté ocupado el colectivo de la transferrina entre el 25 y el 50%. Y TIBC es la capacidad de unión de la transferrina al hierro en circulación. Acá lo que está planteando el enunciado es un paciente que llama la atención que la ferremia está baja, la ocupación de la transferrina está baja, la transferrina no está ávida por unir al hierro, pero la ferritina está elevada, marcando que algo en los depósitos hay. Entonces, cuando se dan estos escenarios, uno tiene que pensar en la posibilidad de anemia de trastornos crónicos o anemia secundaria a inflamación, anemia de trastornos crónicos o anemia secundaria a inflamación. Por eso 11B de bueno es la correcta. ¿Hay depósitos de hierro? Sí, por eso la ferritina está normal o típicamente está aumentada como reactante de fase aguda, pero no lo puedo utilizar si hay como estás bloqueado por una infección, por un cáncer, por algo que está estresando tu cuerpo, no puedes incorporar el hierro a la transferrina y a la circulación plasmática y utilizarlo. Entonces, inicialmente es normocítica, normocrómica, pero si uno la deja pasar en el tiempo, por ejemplo, artritis reumatoide de larga evolución, por ejemplo, una tuberculosis crónica, perfectamente se puede convertir en microcítica. ¿Qué le faltaba para hacer una ferropénica? La ferritina baja, menor a 15. La ferritina menor a 15. ¿Sí? Recuerden que acá cambiamos el enunciado. Ahí dimos un ejemplo. Ejemplo de baja sería menor a 15. Anemia ferropénica, todo igual, pero con ferritina baja. Y la anemia ferropénica, como no tengo hierro, pero lo quiero utilizar, el TIBC, es decir, las ganas de unir hierro a la transferrina van a estar aumentados. La anemia sideroblástica y la talasémica, las dos son por sobrecarga de hierro. Entonces, ahí un poco lo que diferencia es que la ferritina, la ferremia e inclusive la saturación porcentual de transferrina están elevadas. Entonces, un poco la diferenciación está en que la sideroblástica, en el frotis pueden verse sideroblastos en anillo, y si hay dudas terminan en una punción biopsia de médula ósea porque vincula con mielodisplasia, como dijimos hoy, y la talasemia tiene un aumento, hay que hacer una electroforesis de hemoglobina, y hay, por ejemplo, un aumento de la hemoglobina A2. Hay, por ejemplo, un aumento específico de la hemoglobina A2. ¿Sí? Así que 11, B de bueno, es la correcta. La 12 plantea el síndrome de Sézary, que es un cuadro especial donde hay eritrodermia, eso es más del 90% de la superficie corporal con glóbulos rojos, hay células malignas, tumorales circulantes, y vincula con una neoplasia linfoide maligna. Lo que vincula es con el linfoma cutáneo de células T. Linfoma cutáneo de células T, lo que se llama micosis fungoide. Y el síndrome de Sézary es cuando hay eritrodermia, glóbulos rojos, células malignas del linfoma circulantes. ¿Sí? Por eso es el linfoma cutáneo de células T, sinónimo micosis fungoide. Linfoma de células T intestinal vincula con enfermedad celíaca. El linfoma gástrico MALT vincula con el Helicobacter pylori. El linfoma difuso de células B grandes tiene múltiples asociaciones. Ejemplo de una asociación es la artritis reumatoidea, pero tiene múltiples asociaciones. HIV, Epstein-Barr, en fin. Son varias las asociaciones que tiene el difuso de células B grandes. 12, D de dedo es la correcta. La 13 me pregunta cuál causa anemia ferropénica. La anemia ferropénica puede darse por pérdidas, puede darse por aumento de las demandas, donde se consume más hierro del que entra, o puede darse por malabsorción, como en la enfermedad celíaca. Así que malabsorción, recuerden que es causa de anemia ferropénica. Pielonefritis, endocarditis y linfoma producen anemia, pero por otro mecanismo, por trastornos crónicos o secundaria inflamación. Por eso en la 13 la única correcta es la A de ALF.
La 14 me planteo un déficit de cobalamina, eso es vitamina B12. Me pregunta qué se ve en el froti de sangre periférica y dijimos que se ven estos neutrófilos con núcleo hipersegmentado, esta hipersegmentación nuclear. 14A de ALF es la respuesta correcta. Hiposegmentación lo veíamos, por ejemplo, en la mielodisplasia, que vimos al principio. Microcitosis es, por ejemplo, en una talasemia, en una anemia ferropénica severa, pero bueno, no va con esto. Así que 14A. La 15, tengo 56 años, tengo astenia, hay palidez de mucosas, dato, hay anemia, hay blancos normales, hay reticulocitos bajos, menos de 2,5 el índice, plaquetas normales, ferremia normal, pero normal baja, pero hay ferritina de 11. Dato. Ferritina menor a 15 les dije que era baja. Hiposaturación de transferrina. En el froti de sangre periférica hay anisocitosis, que son glóbulos rojos de distinto tamaño, eso es inespecífico, pero una de las causas es la ferropenia. Hay dianocitos, que son las famosas target cells o células diana, que son como un, digamos, como un anillo al blanco, como tirar al blanco. Entonces ahí aparece la posibilidad de ferropenia. Pero en realidad todo ese enunciado se resolvía en esto. Ferritina menos de 15, listo, tiene anemia ferropénica. Entonces la interpretación es que este paciente varón tiene anemia ferropénica. Obviamente se trata con hierro, vía oral, si lo tolera bien, fenómeno, y la idea es completar 6 meses. Y como tiene 56 años, hay que ver por qué tiene anemia ferropénica. Si es mala absorción, si es un sangrado, que es la primera causa en un paciente de esta edad, y le vamos a pedir una veda y una videocolonoscopía en forma planificada y demás. Recuerden que si yo le doy hierro, y el problema justamente era este, entre el cuarto, séptimo, décimo día, aumentan los reticulocitos. Se entiende como una anemia que era arregenerativa, hace un pico reticulocitario porque yo aporté el ingrediente que faltaba, ¿sí? Lo que faltaba era hierro, bueno, se lo di, entonces aumentan los reticulocitos porque la anemia que era arregenerativa pasó a ser regenerativa de glóbulos rojos, ¿sí? Así que 15C. La 16, astenia, menstruaciones abundantes, tiene anemia microcítica. Me gusta esto para que tengan valor normal del BCM, que entiendan que un BCM normal está entre 80 y 100, y queda simple, menos de 80 es bajo, y menos de 80 es microcitosis, y más de 100 es macrocitosis. Hay un aumento del RDW, más de 14-15%, ahí te tira el porcentaje, más de 14,5 es alto, es decir que hay células de distinto tamaño. Eso ocurre, por ejemplo, en la anemia ferropénica, no así en la talasemia, que son todos glóbulos rojos chiquitos y el RW es normal, pues son todos iguales, pequeños. Tratándose de una anemia por deficiencia de hierro, me pregunta cómo deberían encontrarse los parámetros. ¿Y qué espero yo en una anemia ferropénica? Y yo me espero una ferritina baja, me espero una ferremia baja, una saturación por de transferrina baja y un aumento del TIBC. Ferritina baja, TIBC elevada, la transferrina está buscando hierro hasta donde no hay, ¿sí? Está muy ávida de tomar el hierro. La ferremia también, por supuesto, baja. Un dato interesante, gente, es que la anemia ferropénica, lo más precoz es que disminuyan los depósitos del hierro. Pero recuerden que inicialmente la anemia ferropénica es normocítica normocrómica. Inicialmente, en estadios iniciales, es normocítica normocrómica. Ahora, cuando la ferropenia es muy avanzada, ya entramos en un trastorno de la maduración citoplasmática y esta anemia, que era normocítica normocrómica, pasa a ser microcítica, Cuando una anemia ferropénica tiene microcitosis, es una anemia ferropénica grave, severa, ¿sí? Es severa la ferropenia.
Entonces, cuidado, anemia normocítica normocrómica, también hay que pedir un perfil férrico para descartar ferropenia. Así que 16, A de ALF es la respuesta correcta. La 17 plantea LMA o leucemia mieloide aguda. Leucemia mieloide aguda. Puede ser linfoide también, pero en este caso es mieloide. 20% más de, en este caso, mieloblastos en médula ósea de sangre periférica. Me pregunta el tratamiento. Y es interesante porque la leucemia promielocítica aguda, ¿sí?, que es la leucemia promielocítica aguda M3, ¿sí?, que tiene una traslocación específica, que es la traslocación 15-17, tiene un tratamiento totalmente específico. El resto, las que no son M3, tienen un tratamiento específico que se llama esquema 7 y 3. Esquema 7 y 3 en la inducción. ¿Qué es el esquema 7 y 3? Lo están viendo un poco ahí, ¿no? Son 7 días de citarabina. Citarabina es el famoso ARAC. Y antraciclina durante 3 días. Y antraciclinas, ejemplo, idarubicina o daunorubicina durante 3 días. Eso en la inducción. Inducción. Típico en los pacientes que tienen menos de 60 años, porque los mayores de 60 años no suelen tolerar la intensidad de este esquema. 17A. 18. 60 años, posmenopáusica, astenia, disnea de esfuerzo, pirosis, una endoscopía alta con una hernia hiatal, sin esofagitis y tiene una anemia microcítica, ferremia de 14 y ferritina de 4. O sea que hay ferremia y ferritina disminuidas. O sea que la anemia, ya por tener ferritina menos de 15, es una anemia ferropénica. 60 años, no hay dato de ginecorragia, es decir, de algún tipo de pérdida ginecológica. Lo que me falta es estudiarle el colon, ¿sí? Una paciente con anemia ferropénica, de mediana edad sobre todo, hay que descartar una pérdida y siempre el estudio endoscópico, veda y videocolonoscopía. Acá falta una videocolonoscopía. 18A. 19, leucemia promielocítica hipergranular, ¿sí? Esta es la promielocítica hipergranular, que es típicamente aguda, ¿no? 20% más de blastos. Esta es la M3, la que tiene la traslocación 15-17. Es tan particular porque tiene un tratamiento distinto, ¿sí? Se trata con atra o ácido transretinoico y una antraciclina como puede ser la daunorubicina o la idarubicina. Las M3 o promielocítica hipergranular o promielocítica aguda y traslocación 15-17 responde bien a este esquema que es atra, ácido transretinoico y antraciclina. La tretinoína o ácido transretinoico puede presentar como toxicidad grave distrés respiratorio. Ahora esto es extraordinariamente raro que ocurra, pero bueno, deben saber que está descrita la complicación y que fue pregunta de examen, ¿sí? ¿Cuál de los siguientes fármacos puede producir síndrome de distrés respiratorio? Tretinoína o ácido transretinoico, que es un derivado de la vitamina A. Y con este esquema, la verdad que la respuesta es muy buena, y por eso es el esquema de elección, y tiene un tratamiento, como vemos acá, distinto de lo que vimos en la pregunta 17, que el resto de las leucemias mieloides agudas tienen otra quimioterapia distinta. 19A, 20, tengo una mujer de 27 años que tiene fiebre, tiene prurito y tiene pérdida de peso. Tiene un ganglio de 3 centímetros en el cuello, tiene una placa de tórax con una masa mediastinal y le hacen una exédesis ganglionar. Recuerden que acá estamos frente a un verdadero síndrome linfoproliferativo, donde hay masas del sistema linfático en el cuello, hay una masa mediastínica. Esto llama la atención. Y es interesante porque si uno está pensando en la posibilidad de un linfoma, debe sacar un ganglio en forma completa. El patólogo me plantea que hay un patrón nodular, que hay fibrosis colágena, que hay células lacunares como variedades de células de red de Stenberg, que son típicas del linfoma de Hodgkin, y me pregunta qué variedad corresponde, es la variante esclerosis nodular.
que es la variante más frecuente y que se asocia a la presentación en mujeres jóvenes con presentación mediastínica, ¿sí? Es más común en la presentación en gente joven con presentación mediastínica. Micosis fungoide es el linfoma de células T que vimos antes, que es no Hodgkin, y celularidad mixta y depresión linfocitaria son formas menos frecuentes del linfoma de Hodgkin, que por ahí se presentan en ancianos o pacientes con VIH. 20D, tiene característicamente esta célula lacunar. Igual, hoy un patólogo, cuando vos le mandás el ganglio, directamente te manda vinculado con linfoma de Hodgkin, variante esclerosis nodular, por ejemplo. ¿Sí? 20, D de dinosaurio. 21, anemia perniciosa, ¿sí? Es la anemia de Addison-Biermer, digo porque una vez apareció así en las opciones anemia de Addison-Biermer y nadie sabía que esta era la anemia perniciosa, es decir, cuando hay ausencia de factor intrínseco que complica la absorción de vitamina B12. Todas son de esta enfermedad salvo. ¿Produce anemia macrocítica? Sí, por deficiencia de vitamina B12, por mala absorción de vitamina B12. Lleva a hipergastrinemia, porque hay atrofia de las células parietales y eso lleva a hipergastrinemia. Hay hipersegmentación de los núcleos de los neutrófilos, sí por el déficit de vitamina B12, y los anticuerpos anticélulas parietales o APCA, anticuerpos anticélulas parietales, son positivos, ¿sí? Por eso la incorrecta es la D de dinosaurio. Son típicamente positivos, anticuerpos anticélulas parietales. 21, D de dedo es la incorrecta. 22, varón, 54 años, anemia microcítica, ferritina menor a 15, RDW de 19, y un frotis con dianocitos. Me pregunta cuál es el diagnóstico más probable, y este varón de 54 años con anemia ferropénica, vamos a ver las opciones. Anemia secundaria de inflamación no puede ser porque hay ferropenia, ¿sí? Así que vamos en contra de eso. Anemia ferropénica es B de bueno la correcta. Anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico, debería haber macrocitosis, cambios megaloblásticos, es decir, con hipersegmentación nuclear, y no lo estamos viendo. Y anemia perniciosa, lo mismo, pero por déficit de vitamina B12, y no es lo que estamos viendo. Es 22, B de bueno la respuesta correcta. 23, tengo una paciente de 22 años que tiene hematomas espontáneos, dato. Está lúcida, tiene petequias en las piernas, equimosis, no tiene adenopatías ni esplenomegalia, tiene 12 de hemoglobina, 8.000 blancos, 12.000 plaquetas, dato. La LDH es normal. En el frotis de sangre periférica tiene 15.000 plaquetas sin agregados plaquetarios, el resto es normal. Entonces, frente a una paciente que lo único que tiene es plaquetopenia y sangrados, no habiendo otras citopenias, no habiendo visceromegalias u otra sospecha clínica en el examen físico, lo que tengo que pensar es la posibilidad de una PTI, púrpura trombocitopénica idiopática o inmunitaria, o púrpura trombocitopénica autoinmune, como le quieran llamar. En el frotis no se ve nada raro, no hay blastos, las plaquetas, a veces se ven macroplaquetas, que son pocas por ahí, pero funcionan muy bien. Entonces por ahí uno ve, el paciente tiene 8.000, 12.000 plaquetas y dice, uy, debería estar sangrándose la vida, y los sangrados son por ahí menores de lo que uno esperaría, porque son pocas plaquetas, pero que funcionan bien. Si vos tenés un paciente que tiene una leucemia aguda y tiene 8.000 plaquetas, seguramente sangre mucho más que este paciente. Acá hay anticuerpos que están destruyendo las plaquetas, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a estar la prueba de Coombs? Negativa, porque la prueba de Coombs son anticuerpos contra los dos glóbulos rojos, y estos son anticuerpos contra las plaquetas, que no se miden porque son difíciles de conseguir y son poco sensibles y específicos. Se hace directamente la conducta, que es corticoides a dosis inmunosupresoras. La única alternativa que se plantearía es
D de dedo es indiscutiblemente la respuesta correcta. La opción A sería una alternativa cuando hay menos de 5.000 plaquetas o sangrados del sistema nervioso central. Por ejemplo, un fondo de ojo con hemorragias retinianas, ¿tá? O púrpura húmeda. Esto es cuando, por ejemplo, hay blisters hemorrágicos en la mucosa oral que si se rompen se puede broncoaspirar el paciente. Entonces, cuando hay hemorragias con riesgo de vida o valor muy bajo de plaquetas, recuerden que por ahí podemos dar dosis de corticoides altas e inmunoglobulina. ¿Por qué? Porque los corticoides ya en 48 72 horas te aumentan las plaquetas y la gamma globulina en 24 horas te aumenta las plaquetas. Entonces, cuando hay menos de 5.000 plaquetas o riesgo de vida, hacemos las dos cosas, y en este caso, que los sangrados son leves, perfectamente se puede manejar solo con corticoides. La esplenectomía es para los refractarios, el rituximab es para los refractarios. 23D, así se preguntó. 24, 60 años, trastornos de la marcha. Dato, pálido, glositis. Glositis es inespecífica, la vemos en ferropenia, déficit de B12, tiene ataxia pero leve, tiene anemia macrocítica, tiene neutrófilos con núcleo hipersegmentado, tiene LDH alta y tiene TSH normal. Entonces, perfectamente todo esto puede ser un déficit de vitamina B12. ¿Sí? Recuerden que la vitamina B12 produce anemia megaloblástica y puede dar síntomas neurológicos, ¿no? Como síndrome cordonal posterior, con posibilidad de caídas y trastornos sensitivos, y es lo que parece estar ocurriendo. Entonces, parkinsonismo, le sobra la anemia. Anemia secundaria a inflamación, no es macrocítica, le sobra la LDH alta y los síntomas neurológicos. Déficit de vitamina B12 explica todo, y el hipotiroidismo, la verdad, por lo menos hipotiroideo no está, el paciente tiene TSH normal en el enunciado, y los cambios son más de un paciente que tiene déficit de vitamina B12. ¿Por qué la Perdón, LDH alta? una ¿Por qué pregunta. la LDH alta? Por la eritropoyesis ineficaz. La eritropoyesis ineficaz. Sí, me querían preguntar algo. Sí, yo era justamente eso. Te iba a preguntar si en todos los casos el déficit de vitamina B12 cursaba, o sea, la anemia por déficit de vitamina B12 cursaba con LDH alta, que me había llamado la atención. Bueno, eso es lo que quería transmitirles. Déficit de vitamina B12, de ácido fólico, pueden producir algo que se llama eritropoyesis ineficaz. Es decir, que hay falla en la síntesis. Y en esa falla en la síntesis hay hemólisis. Se acorta la vida de los glóbulos rojos. Por eso cuando vimos una de las primeras 3 preguntas, que era un trastorno de la maduración nuclear, tenía LDH alta, tenía aumento de la bilirrubina, predominio indirecto. Sí, los parámetros son indistinguibles de una anemia hemolítica, salvo que el déficit de vitamina B12 tiene reticulocitos disminuidos y la anemia hemolítica tiene reticulocitos altos. ¿Sí? Esa es una diferencia inolvidable. Pero sí, es común que en los déficits de vitamina B12 y de folato nos encontremos con el LDH alta. Por ahí el día del examen no está en el enunciado, pero debería estar, y en la práctica también lo vemos, y no debe hacernos confundir. ¿Tá? Perfecto, gracias. Ah. La otra también que te apoya fuertemente B12 son los neutrófilos con núcleo hipersegmentado. Esos son famosos cambios megaloblásticos en el frotis de sangre periférica. 24C, 25, de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, anomalías cromosómicas se pueden relacionar con manifestaciones clínicas específicas, y cuál se vincula con CID, con coagulación intravascular diseminada, que eso es una activación masiva del sistema de coagulación con plaquetopenia, con coagulopatía, con alteración del TP, con alteración del KPTT. Entonces, ahí en ese escenario la vinculación es con la leucemia promielocítica aguda, la promielocítica hipergranular, que es la M3, y la translocación es la 1517 y es la que vamos a ir a buscar. Bueno, 25A, 1517. La 821 se asocia con lo que llaman sarcomas granulocíticos. ¿Qué son los sarcomas granulocíticos? Son tumoraciones que pueden estar en la piel o en órganos profundos con cúmulos de blastos.
Y después de la 15-17, que es la promielocítica hipergranular, es la que segundo mejor pronóstico tiene. La que mejor pronóstico tiene es la 15-17 porque tiene un tratamiento muy específico que es ATRA o ácido transretinoico y la antraciclina. La 16-16 es una translocación rara y con mal pronóstico. Y la 9-22 es la que vemos en la LMC como cromosoma Filadelfia, ¿sí? Los famosos pacientes que son Phi positivos. Cromosoma Filadelfia, translocación 9-22. La 16-16 no la tienen que saber, pero la 9-22 sí la tienen que saber, como leucemia mieloide crónica, cromosoma Filadelfia. Igual creo que tenemos una pregunta. 25A. 26, 50 años. Tiene 10 de hemoglobina, 30.000 blancos, con neutrofilia dato, tiene 20% de linfocitos, tiene trombocitosis, tiene FAL leucocitaria baja, que está disminuida característicamente en la leucemia mieloide crónica, tiene leucocitosis con neutrofilia, tiene esplenomegalia, tiene adenopatías inguinales, tiene una punción aspiración de la médula ósea que tiene celularidad aumentada, con aumento de la serie mieloide y disminución de la serie eritroide y aumento de la serie megacariocítica. Me pregunta cuál es el diagnóstico más probable. Bueno, la celularidad aumentada es esta médula hipercelular característica, no específica, pero característica de los mieloproliferativos crónicos. Fíjense que hay un predominio de las series mieloides y de la serie mieloide y también megacariocítica. Pero predominio de la serie mieloide, médula hipercelular, FAL leucocitaria baja, es una leucemia mieloide crónica hasta que se demuestre lo contrario. Policitemia vera no, porque sería al revés. Estaría disminuida la serie mieloide, estaría aumentada la serie eritroide y en menor medida la megacariocítica. Leucemia mieloide crónica es la correcta. Recuerden que tiene una translocación que es la 9-22, que la vuelve muy susceptible a un tratamiento que es el imatinib o inhibidores de tirosinquinasa. Inhibidores de tirosinquinasa, el más característico es el imatinib. Trombocitosis esencial sería un aumento predominante de las plaquetas y en mielofibrosis idiopática crónica ahí suele haber anemia y algo de elevación de los blancos y las plaquetas, pero no tanto aumento de la serie mieloide. Y lo otro es que la FAL leucocitaria en las otras opciones no siempre está baja, puede estar normal o puede estar aumentada. En la que siempre está baja la FAL leucocitaria es en la leucemia mieloide crónica. ¿Define el 100%? No, pero es un dato más que inclina la balanza. Digo, aumento de la serie mieloide, con una celularidad aumentada en forma monoclonal, con FAL leucocitaria baja y predominio de la serie mieloide, listo, el MC hasta que se demuestre lo contrario. ¿Hay 20% más de blastos? ¿Hay 20% más de blastos para hablar de una leucemia aguda? No, así que queda alejado. 26B. 27. Interesante, la enfermedad de von Willebrand, que es un paciente que viene con sangrados, pero que las plaquetas son normales, el TP, el tiempo de protrombina es normal y el KPTT también es normal. Entonces, ahí lo más probable es que el paciente lo que tenga es un tiempo de sangría prolongado, porque justamente el factor de von Willebrand es un cofactor del factor 8. Entonces, cuando uno evalúa el tiempo de sangría, está claramente prolongado. Plaquetopenia no hay, por eso la B es incorrecta. La C es incorrecta porque el KPTT está prolongado, el KPTT es normal y el QUIC también es normal. Y la D también es anormal por eso. Lo característico de von Willebrand es eso. Es ese paciente que, masculino o femenina, que tiene sangrados con los procedimientos odontológicos, que en el caso de las mujeres tiene ginecorragias o periodos menstruales con abundantes sangrados de causa no clara, tendencia o diátesis hemorrágica y el tiempo de sangría prolongado. Después sí se estudia que está disminuido el factor de von Willebrand, la actividad, ahí ya todo, con el diario del lunes es todo más fácil. 27A. 28. Gamopatía monoclonal de significado incierto, el famoso MGUS. El nombre me dice un montón. ¿Es una gamopatía monoclonal? Sí. ¿Eso qué quiere decir?
que hay un aumento de las gamma globulinas en forma clonal, ¿sí? Por ejemplo, hay plasmocitos CD138 positivos que producen ese tipo específico de gamma globulina. ¿Por qué es de significado incierto? ¿Por qué es de significado incierto? Y porque todavía no llega a configurar un mieloma, una enfermedad de Waldenström o macroglobulinemia de Waldenström. Es de significado incierto porque todavía no llegó a transformarse en una entidad específica. Piensen que este famoso mGUS, 1% por año, o sea, si tengo 100 pacientes, este año uno se transforma en mieloma múltiple, ¿sí? Pero son pacientes añosos, entonces, bueno, hay que monitorearlos. ¿Por qué? Porque si yo le pido un proteinograma electroforético y me marca una banda monoclonal en el proteinograma, ¿y qué tengo que mirar? Tengo que ver o pedir este componente M en suero. Recuerden que el componente M en un mieloma múltiple suele ser IgG, IgA, IgD a lo sumo, pero IgG o IgA. Mientras que en el Waldenström, ahí sí suele ser IgM, ahí sí suele ser IgM. Ahora, los valores de estas neoplasias células plasmáticas es más de 30 gramos por litro, ¿sí? O más de 3 gramos por decilitro, como le quieran decir, es lo mismo. En este caso sería menos. Más es el componente M positivo, que puede estar en sangre o puede estar en la orina, como proteinúria de Bence-Jones. Los plasmocitos clonales en la médula ósea, los plasmocitos clonales en la médula ósea mayores al 10% son uno de los 3 criterios de la tríada del mieloma. ¿Mieloma qué es? Componente M en sangre o en orina, positivo, acá es negativo. La opción B es plasmocitos clonales más del 10%, por ejemplo, CD138 positivos. Y el tercer criterio son daño de órgano o tejido por mieloma. Lesiones osteolíticas, hipercalcemia, ¿sí? Anemia. Bueno, estas cosas son características del mieloma múltiple, no de la gamopatía monoclonal. La gamopatía monoclonal, el componente M es menor a 30 o menos de 3 gramos por decilitro, los plasmocitos son menores al 10%, no hay daño de órgano, ¿tá? Pero 1% por año se transforma en un mieloma. 28A. 29. Anciano, linfoma de Hodgkin, variante celularidad mixta. Habíamos adelantado que celularidad mixta se vinculaba con ancianos y con VIH. Tiene adenopatías supra e infradiafragmáticas. Le hacen una biopsia de médula ósea, que es parte de la estratificación, TAC de tórax, abdomen y pelvis, y la punción biopsia de médula libre de enfermedad. Entonces, me pregunta qué estadio de Ann Arbor corresponde, y no es difícil esto. La idea es, estadio 1 es un grupo ganglionar. Esto sirve para estadificar a los Hodgkin y a los no Hodgkin. Estadio 2, dos grupos ganglionares, pero del mismo lado del diafragma. Estadio 3, que es el que estamos en cuestión, son adenopatías supra e infradiafragmáticas, Y estadio 4 es cuando infiltra la médula ósea o cuando infiltra el vaso, cuando infiltra la médula ósea o cuando infiltra el vasto, con Z. Entonces, 29, C de casa, es la respuesta correcta, ¿sí? 29C. 30, mieloproliferativo. Está vinculado con el cromosoma Filadelfia. Esa es la traslocación 922, ¿sí? Traslocación 9,22. Eso se relaciona con la leucemia mieloide crónica. Leucemia mieloide crónica, LMC. Leucemia mieloide crónica, 30D de dinosaurio. 31. Tengo un paciente que tiene diagnóstico de lupus, tiene 20 de hematocrito, tiene una prueba de Coombs directa positiva y tiene LDH alta. Bueno, las anemias hemolíticas sabemos que aumentan la LDH, la bilirrubina predomina indirecto, los reticulocitos. Ahora, que tenga prueba de Coombs directa positiva, me dice que la anemia hemolítica es autoinmune. ¿Cómo sé yo que es termohemolítica, es decir, por anticuerpos calientes, y no criohemolítico, es decir, por anticuerpos fríos, es decir, por anticuerpos fríos? La realidad es que con los datos del enunciado, solamente por la enfermedad de base, porque el lupus se asocia a anticuerpos calientes.
el lupus se asocia a anticuerpos calientes. Si no, tendría que decirme que se ven crioglobulinas o que hay un criocrito elevado, es decir, darme algún dato. Si no, el lupus se asocia con anticuerpos calientes, el lupus se asocia con anticuerpos calientes, y después con anticuerpos fríos se relaciona, por ejemplo, la enfermedad de Waldenström, el linfoma linfoplasmocitario, ¿sí? Ejemplo de anticuerpos calientes, el lupus, la leucemia linfática crónica, ¿sí? Y anticuerpos fríos, por ejemplo, el Waldenström es un ejemplo de anticuerpos fríos, ¿sí? Después, anemia hemolítica microangiopática tendría que tener esquistocitos. Y no los tiene, no, o por lo menos no hay datos. Esquistocitos, la CUNS es negativa. La hemoglobina paroxística nocturna, también la CUNS es negativa. Y da pancitopenia y trombosis. 31A. 32, tengo un varón de 62 años, tiene policitemia, tiene trombocitosis, tiene leucocitosis, o sea, 10.000 blancos, con mielocitos basófilos, masa eritrocitaria aumentada, concentraciones séricas de eritropoyetina disminuidas y la mutación del JAK2. Bueno, este es un perfecto algoritmo de policitemia que termina la balanza hacia una policitemia vera, ¿sí? A ver, yo lo que tengo por ahora es policitemia, también hay trombocitosis y hay 10.000 blancos. La policitemia, lo primero que tengo que mirar es la masa eritrocitaria. Si está aumentada, la policitemia es real. Si la masa eritrocitaria está normal, es una pseudoeritrocitosis, es una policitemia falsa o aparente, está hemoconcentrado el paciente. Acá la policitemia es real. Lo segundo que tengo que mirar es la eritropoyetina. Si la policitemia real tiene eritropoyetina baja o suprimida, eso es porque hay una policitemia vera. Si la EPO está elevada, es dependiente de eritropoyetina, por ejemplo, el que vive en la altura, una cardiopatía congénita o un EPO. EPO alta. EPO, valor normal de 10 a 25 unidades por litro. Y encima tiene la mutación JAK2 positivo. ¿Quiénes dan esta mutación JAK2 positivo? La policitemia vera, la trombocitosis esencial y la mielofibrosis idiopática crónica. Pero sobre todo, la policitemia vera, que es A de alfa correcta. Policitemia relativa o falsa, eso puede pasar en un hemoconcentrado, por ejemplo en un dengue, que no tiene policitemia, está hemoconcentrado. Tiene masa eritrocitaria normal. La leucemia mieloide crónica, dijimos que tiene otra mutación, no el JAK2. Tiene mutación cromosoma Filadelfia, translocación 922. Y no da tanta, da más bien anemia, no da policitemia. Leucemia mieloide aguda, no veo 20% más de blastos en médula ósea o sangre periférica, o que me diga que tiene algún marcador genético específico. 32A. 33, 65 años, fatiga, debilidad, parestesias, cefalea y mareos. El examen físico tiene adenopatías, tiene esplenomegalia, tiene anemia, tiene hipergamaglobulinemia monoclonal, IgM 3,5 gramos por decilitro. Eso es típico de lo que se llama una macroglobulinemia, porque la IgM es pentamérica, tiene alto peso molecular y puede generar algo de hiperviscosidad, por eso la cefalea y los mareos. Complicación y riesgo de trombosis con tanta hiperviscosidad, como pueden dar la policitemia vera que vimos antes, o acá la IgM elevada, como suele dar el Waldenström. ¿Por qué Waldenström? Porque es IgM. ¿Por qué Waldenström? Por las adenopatías y la esplenomegalia, que son más frecuentes que en el mieloma, porque no hay hipercalcemia, porque no hay falla renal, porque el Waldenström no secreta factor activador de osteoclastos. Así que parece claramente se decasa un Waldenström. Bien. Disculpame, ¿te puedo hacer una pregunta antes de seguir? Obvio. En la 31, cuando diste dos ejemplos de anemia hemolítica autoinmune, Sí. pero crío, dijiste Waldenström y un tipo de linfoma que no llegué a notar. Linfoplasmocitario. El Gracias. linfoplasmocitario, que justamente es un linfoma que se relaciona con el Waldenström. Sí, correcto. 31A, 32A, 33, C de casa.
La 34 me plantea un paciente que tiene pancitopenia, tiene una biopsia de médula ósea que tiene un reemplazo del tejido medular por grasa y me pregunta cuál es el diagnóstico más probable. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, el diagnóstico más probable cuando hay un reemplazo de la médula ósea por grasa es el de anemia aplásica. Anemia aplásica. Reemplazo del tejido medular por grasa, anemia aplásica. 34B. Es la única de estas que tiene un reemplazo de la médula por grasa. La 35 dice que los gastrectomizados hacen anemia ferropénica y anemia por déficit de vitamina B12. En cuanto a la deficiencia de hierro, hay menor conversión a ferroso para absorción en el duodeno. Recuerden que la mayoría del hierro se absorbe a nivel duodenal. 35B. 36, tengo una paciente de 63 años que tiene artralgias, tiene ulceraciones cutáneas y tiene dolor con cambios de color en los dedos de la mano en relación con la exposición al frío. Ok. Tiene un sedimento urinario que tiene 9 a 10 hematíes por campo, tiene cilindros eritrocitarios y tiene una proteinuria en rango nefrótico. ¿Por qué nefrótico? Porque tiene más de 3,5 gramos de proteinuria en 24 horas. Tiene complemento bajo, le hace una biopsia que tiene engrosamiento de la membrana basal glomerular, depósitos subendoteliales y mesangiales y ARN de virus C, de hepatitis C positivo. Entonces, tengo intolerancia al frío, tengo proteinuria en rango nefrótico, tengo consumo de complemento, ¿sí? Esto se ve en la crioglobulinemia mixta esencial, donde se producen crioglobulinas, y esas crioglobulinas se producen habitualmente en relación con la hepatitis C. La crioglobulinemia mixta esencial justamente es una vasculitis que se relaciona con la infección crónica con virus C. Fíjense que hay artralgias, que hay ulceraciones cutáneas, que hay compromiso renal, que inclusive me está dando una glomerulopatía. Así que lo que sospecho es una vasculitis crioglobulinémica. Para el Waldenstrom, la verdad es que le sobra la hepatitis C, le sobra el compromiso renal, porque el Waldenstrom no da compromiso renal. Para la poliangitis microscópica, lo que rápidamente le sobra es que no da síndrome nefrótico, da síndrome nefrítico, lo mismo que la granulomatosis con poliangitis, y cuando vos le haces una biopsia, son biopsias pausa-inmunitaria, hay ausencia o escasez de inmunoglobulinas, y son las últimas dos vasculitis asociadas a ANCA, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. ¿Sí? Ahora vamos con la 37. Aguárdenme un segundito, por favor. Disculpen. Bueno, 36A de ALF era la respuesta correcta. La 37, me planteé una paciente que tiene 25 años, que es deportista, que tiene poliartralgias, artralgia, dolor, artritis, inflamación, son asimétricas en manos y muñecas, tiene úlceras orales, tiene lesiones eritematosas en tronco, tiene anemia, tiene plaquetopenia,
tiene función renal en el límite superior. La verdad que la asociación en una femenina de todas estas situaciones, con tanta plaquetopenia, con úlceras orales, artralgias, compromiso en piel y todo, me obliga a descartar lupus, pero vamos a ver las opciones. Artritis reumatoide es una poliartritis, artritis simétrica, periférica, que habitualmente es erosiva y deformante y no suele dar plaquetopenia. B de 1 es la correcta. Esclerosis sistémica, hay engrosamiento y fibrosis de la piel y otros órganos. En dermatomiositis es debilidad muscular proximal y compromiso en piel, pero ninguna de estas entidades debería dar plaquetopenia. 37B. 38. Nefropatía lúpica. Me pregunta cuál es la membranosa. La idea es que la membranosa es la clase 5, la membranosa es la clase 5, C de casa, la 3 es la proliferativa pero focal, la 4 es la proliferativa pero difusa, y la 6 es la esclerosante. La clase 5 membranosa suele dar síndrome nefrótico, y las 3 y 4 suelen dar síndrome nefrítico. La 6, esclerosis, estamos más cerca de la diálisis que otra cosa. 38C. 39, ¿cuál es específico de lupus? Sin dudas, el anti-DNA o anti-ADN de doble cadena, y encima es un marcador de actividad de la enfermedad. Cuando el lupus está activo, se positiviza el anti-DNA, ¿sí? Y encima es específico para el diagnóstico. El FAN es muy sensible para lupus. Entre el 98 y el 99% de los pacientes con lupus tienen FAN positivo, pero hay mucha gente que tiene FAN positivo. A diferencia del anti-DNA, que cuando tenés anti-DNA positivo tenés lupus hasta que se demuestre lo contrario. Antifosfolípidos APL es inespecífico de lupus. Hay enfermos que tienen antifosfolípidos sin tener lupus, y anti-RO lo mismo, por ejemplo, en un síndrome de Sjögren. 39B. 40. Tengo una femenina de más de 50 años que tiene dolor, no debilidad. Dolor muscular cervical, dolor en cintura escapular, dolor en cintura pelviana crónico, rigidez matinal, eritro alta, y el resto es todo normal, incluida la CPK. Entonces eso es bastante prototípico de la polimialgia reumática. Polimialgia reumática que responde con dosis bajas de corticoides. Es, les diría, la única vasculitis que con 10, 20 miligramos por día de prednisona o equivalente, a veces menos, la paciente anda bien. El resto de las vasculitis suelen requerir dosis 1 miligramo kilo día de prednisona o equivalente, es decir, dosis altas de esteroides. El Takayasu era la enfermedad sin pulso, la vasculitis del callado aórtico. Polimiositis es solo dolores musculares y aumenta la CPK, y fibromialgia es solamente dolor, ese dolor regional complejo con todos los puntos positivos, pero tiene eritrosedimentación normal. Tiene eritrosedimentación normal, ¿sí? No suele haber rigidez matinal tampoco. 40A. 41, 55 años. Sinovitis es artritis. Deformante, no reversible. A veces las deformidades pueden ser reversibles, como en el lupus. En el lupus a veces hay alguna pequeña deformidad, pero por ahí una deformidad, pero se puede revertir, ¿sí? Con alguna maniobra del examen físico. Pero esto es irreversible. Sinovitis deformante irreversible. Parece periférica, con erosiones, deformaciones y demás. Entonces, poliartritis simétrica, periférica, erosiva y deformante, como si fuese un cuentito. Poliartritis simétrica, periférica, erosiva y deformante es una artritis reumatoide hasta que se demuestre lo contrario. Fíjense, interesante que compromete lo interfalángico proximal, pero no lo distal. Lo interfalángico distal se compromete, por ejemplo, en la artritis psoriásica, como vamos a ver en un rato. Artritis reumatoide era claramente... Artritis séptica bilateral no existe. Artritis séptica es de una sola articulación. La presencia de monoartritis de causa no clara te obliga a punzarla y a descartarla. Esclerodermia da artralgias más que artritis, y lupus puede dar deformidades, pero suelen ser reversibles. Y ahí se habla de artropatía de Charcot, ¿sí? Deformidades pero reversibles, y no suele dar erosiones. Es raro que dé deformidades el lupus. El lupus da más artralgia y artritis, pero que no suele ser erosiva ni deformante. 42, 48 años, asma.
Hace 10 días tiene una erupción cutánea en los tobillos, en el dorso de los pies, tiene artromialgias en las piernas, acompañándose de febrícula nocturna, consulta a la guardia, está adelgazada, está hemodinámicamente estable y febril, tiene máculas hipercrómicas descamativas en el talón izquierdo, en la planta derecha, en el laboratorio tiene 9.500 blancos, con 40% de neutrófilos, tiene eritro alta, y hay un dato inolvidable acá. Llamaba la atención, 40% de neutrófilos, algo estaba mal. O sea que hay eosinofilia, 30% de 9.000, sin ser matemáticos, son más de 2.000 neutrófilos. Más de 1.000 eosinófilos, ya es hipereosinofilia. Eritro alta, proteína C reactiva alta, ANCA-P, antimieloperoxidasa positiva, eso también resulta un dato, lo mismo que el asma y la poliposis nasal. Tiene lesiones en piel, está adelgazada, algo de febrícula, y una biopsia con arteritis necrotizante de vasos de pequeño y mediano calibre. Esto es lo que se llama un Churg-Strauss, una granulomatosis alérgica, ¿sí? O granulomatosis eosinofílica, granulomatosis eosinofílica, con poliangitis, obviamente. Poliangitis es porque hay polivasculitis o poliangitis. ¿Qué datos van para definir esto? Primero la eosinofilia, que es la única vasculitis de estas que produce eosinofilia. Segundo, el antecedente de asma y compromiso de pólipo nasal del tracto respiratorio superior. Tercero, el ANCA, antimieloperoxidasa positiva. ¿Cómo lo diferencio de la poliangitis microscópica? Que las dos producen el antimieloperoxidasa positiva. La poliangitis microscópica no tiene eosinofilia, no tiene asma y no tiene compromiso del tracto respiratorio superior. La granulomatosis con poliangitis, que es el Wegener tiene ANCA-C, antiproteinasa 3. ¿Sí? Así que es otro partido y tampoco tiene eosinofilia. Vasculitis por IgA no debería tener no tiene eosinofilia, no tiene ANCA, no tiene asma, es otro partido. 42C. 4.3. Mujer de 45 años, artritis reumatoidea, está en tratamiento con metotrexate y tiene dolores en la adyacencia de la columna vertebral. A ver, ¿cuál de las siguientes partes y articulaciones es más probable que tenga afectada una mujer de 45 años que tiene AR de larga evolución y tiene dolores adyacentes a la columna vertebral y artritis reumatoidea? Ustedes lo que tienen que saber para completar la definición es que es una poliartritis simétrica, periférica, erosiva y deformante que no suele comprometer la columna dorsal ni lumbar. A lo sumo puede tener compromiso de C1 y C2, como dice acá la opción D de dedo, con posibilidad de subluxación atloaxoidea. Con posibilidad de subluxación atloaxoidea. Así que la única correcta en la 43 es la D de dinosaurio. 4.4, el hallazgo de antígeno de superficie de virus B orientará a qué vasculitis. Virus B se asocia específicamente con la panarteritis nodosa o poliarteritis nodosa, que es una enfermedad que está desapareciendo, porque de la mano de la vacunación de virus B, y que cada vez hay menos hepatitis B aguda y por lo tanto menos hepatitis B crónica, bueno, despacito está desapareciendo. Pero antes de la vacuna de virus B era el capítulo de la reumatología, ¿no? Así que por eso panarteritis nodosa clásica. La arteritis de Horton, les recuerdo que es la arteritis de células gigantes, la que suele tener compromiso de la arteria temporal. Takayasu, arco aórtico, y poliangitis microscópica son justamente vasos microscópicos y no tienen relación con hepatitis B. 44C, 45, ¿cuál es correcta? Respecto a la arteritis de Horton, ¿sí? ¿Es más frecuente en varones? No, es más frecuente en mujeres de más de 50 años y vincula con la que vimos antes, con la polimialgia reumática. Mayores de 50 años, se suele asociar con la polimialgia reumática, es correcto, y sí tiene complicaciones temibles, porque son células gigantes, son vasos medianos y de gran calibre, posibilidad de ceguera, o sea, compromiso temporal y ceguera,
posibilidad de un ACV isquémico, de infarto de miocardio, así que sí tiene complicaciones temibles. 45C. 46. Manifestación extraarticular más frecuente, la espondilitis anquilosante. Recuerden que es una espondiloartropatía seronegativa. Espóndilo, columna. Artropatía, seronegativa porque el látex de AR le da negativo, el FAN, anti-DNA, todos los anticuerpos del colagenograma suelen ser negativos. Lo que suelen tener estos pacientes son el HLA, antígeno de histocompatibilidad, B27 positivo. Y a lo que se asocian es a uveitis aguda anterior. Dentro de lo extraarticular, de lo articular es una espondilitis que va a la anquilosis con limitación a la flexoextensión de la columna, con entesopatía o inflamación de los tendones cercanos, y uveitis anterior aguda es la complicación extraarticular más frecuente. 46C de casa. 47, nefritis lúpica, clase 3 o clase 4, y uno tiene que ser agresivo, uno da habitualmente corticoides sistémicos y ciclofosfamida. Les recuerdo que el corticoide sistémico es el que tiene inicio de acción relativamente rápida, en 48, 72 horas ya está funcionando, y la ciclofosfamida, el beneficio es a mediano y largo plazo, pero habitualmente se inicia rápidamente. En vez de la ciclofosfamida, puede utilizarse como alternativa el micofenolato. ¿Sí? Pero es por ahí. 47C. 48, 70 años, femenina, 4 semanas, tiene dolor abdominal, sudoración nocturna, cefalea no pulsátil y dolor maxilar izquierdo. Pérdida de peso, diagnóstico de polimialgia reumática hace 2 años, tiene trombocitosis, que puede ser, entre otras cosas, un reactante de fase aguda, eritro alta, elevación más de la GPT que de la GOT, tiene FAM positivo, serología para hepatitis A y B y C negativas, hemocultivos negativos, placa transnormal, la TAC tiene engrosamiento y refuerzo de la pared de la aorta abdominal. Entonces, en base a todo esto, lo, digamos, más apropiado como para hacer el diagnóstico es la biopsia de la arteria temporal, ¿sí? Recuerden que en las vasculitis está fenómeno el tema de los anticuerpos. En este caso no hay anticuerpos específicos encima en la arteritis de Horton, pero si no hay una... la idea es tomar siempre biopsia. Por ejemplo, en un Takayasu, que uno, como es del arco aórtico, es difícil tomar una muestra, bueno, se hace un arteriograma para evidenciar los cambios. Pero acá, en la arteritis de células gigantes, si hay manifestaciones, yo puedo hacer una biopsia de la arteria temporal. Si es negativo, me descarta la enfermedad, no porque es parcheada, pero me puede ayudar a confirmarlo. Así que yo puedo tomar una biopsia y rápidamente empezar el tratamiento. Y si se demora la toma de biopsia, estoy autorizado a empezar tratamiento y tomar la biopsia lo antes posible, porque pueden durar hasta 14 días los cambios histológicos antes de que los borre el corticoide. 48B. 49, ataque agudo de gota. En agudo tenemos 3 opciones: AINES, corticoides y colchicina. La colchicina tiene como colateralidad la posibilidad de diarrea. Habitualmente se utilizan solos, pero se pueden llegar a combinar. Naproxeno es un AINE. Lo que no se usa en agudo es el alopurinol, porque el alopurinol en agudo puede favorecer más precipitación de ácido úrico, así que cuidado ahí. Cuidado ahí. El alopurinol es para un paciente que ya está estabilizado fuera del ataque agudo, cuando ya tiene gota o alguna enfermedad específica, para bajar los valores de ácido úrico. Pero primero, medidas higiénico-dietéticas y demás. Es un tratamiento tardío el alopurinol. 49D. 50, vasculitis porigial, John-Henoch. ¿Cuál es la correcta? ¿Afecta vasos medianos y grandes? No, suelen ser pequeños los de la vasculitis porigial, a lo sumo medianos. ¿Afecta los pulmones y el aparato cardiovascular? No son los órganos típicos que afectan. Sí la piel, sí las articulaciones, ojo el tubo digestivo con posibilidad de vasculitis intestinal, y cuidado también con el compromiso renal. Así que 50, C de casa. Y los depósitos son de IgA, ¿no? De IgA. En ese sentido, puede dar, por ejemplo, una glomerulonefritis. Puede dar una glomerulonefritis. Recuerden que la vasculitis por IgA, John-Henoch, que es el que se presenta como púrpura en pantalón, suele dar complemento normal, no consume complemento.
51, el órgano que más afecta la amiloidosis es el riñón. En las amiloidosis diseminadas está la sistémica primaria, que se relaciona con las enfermedades de células plasmáticas, como el mieloma o el Waldenström, y está la secundaria a enfermedades inflamatorias o infecciosas. Ejemplo de enfermedad inflamatoria, artritis reumatoidea. Ejemplo de enfermedad infecciosa, endocarditis, tuberculosis, que pueden ir a la cronicidad y generar amiloidosis. Órgano más comprometido, el riñón. ¿Cómo se presenta? Síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. ¿Cómo se diagnostica amiloidosis? Si hiciste la biopsia del riñón porque está perdido, te puede dar amiloidosis perfectamente, pero si no, biopsia de la grasa abdominal, tinción rojo Congo positivo. 51C. 52, 42 años, congestión, tos con expectoración, tiene una placa con nódulos pulmonares múltiples, hematuria microscópica, sedimento urinario, ANCA positivo. O sea, tengo un síndrome pulmón-riñón con ANCA-C, antiproteinasa 3 positivos. Eso es típico de la granulomatosis de Wegener, ¿sí? En muestras de pulmón pueden encontrarse los granulomas. IgA no da ANCA, poliangitis microscópica son ANCA-P, granulomatosis eosinofílica con poliangitis son ANCA-P y hay eosinofilia como vimos antes, 52A. 53, poliartralgias, edemas, lupus, hidroxicloroquina, empeora francamente la función renal. Bueno, claramente parece estar reactivándose la enfermedad. Entonces, lo más adecuado en una paciente de este estilo, descartadas otras causas de esto, es salir a darle corticoides intravenosos a dosis altas para bajar la inflamación, ¿sí? Respecto a estas opciones, siempre que sea posible, lo ideal sería primero tomar una biopsia renal, pero si no está disponible esa opción, o sea, biopsia rápida y corticoides, le damos los corticoides y de última la biopsiaremos en un segundo momento. La idea es que la paciente no se me quede sin riñón o en diálisis, ¿tá? Así que priorizamos bajar la inflamación. 53B. 54, Churg-Strauss. Lo que más me sirve, dijimos, en el choice y en la práctica es la eosinofilia, ¿sí? 54B. El resto es inespecífico. 55, debilidad, que no es lo mismo que dolor. Debilidad escapular, debilidad pelviana, mujer de mediana edad, edema palpebral, coloración eritemato-violácea periorbitaria, ¿sí? Y lesiones eritemato-descamativas sobre el dorso de las manos, o sea, signo de Gottron, ¿sí? Y exantema o eritema en heliotropo periorbitario. Eso era típico de la dermatomiositis. Siempre que hay una dermatomiositis hay que descartar por detrás un cáncer. 55C. 56, hombre, poliartritis crónica y simétrica. Llama la atención el compromiso interfalángico distal, que no es común en la artritis reumatoidea. Llama la atención el compromiso ungueal, que no es común en la artritis reumatoidea. Llama la atención la dactilitis, que son dedos en salchicha, edema difuso alrededor del dedo, que se ve en las espondiloartropatías seronegativas. Lo mismo la sacroileitis, que se ve en las espondiloartropatías seronegativas, y también esta enfermedad seronegativa porque tiene látex de artritis reumatoidea, es decir, factor reumatoideo negativo. Entonces, dentro de una espondiloartropatía seronegativa, este compromiso es típico de la artritis psoriásica. Es muy erosiva esta artritis, así que cuidado. 56A. Artritis reactiva sería reactiva a una infección venérea, como una uretritis o una enteritis. Artritis reumatoidea, dijimos, no compromete las interfalángicas distales, le sobra la dactilitis, no le gusta comprometer la columna dorsolumbar, el látex, el factor reumatoideo suele ser positivo. Recuerden que la artritis reumatoidea tiene factor reumatoideo y anti-CCP, antipéptido citrulinado positivo. Eso es bastante característico y es específico de la enfermedad, y el antipéptido citrulinado marca peor pronóstico, y no hay nada para gota. 57, 67 años, síndrome tipo demencial, causas secundarias, B12 y ácido fólico. 57B, 58, anemia, reticulocitos aumentados, LDH alta, hiperbilirubinemia, aptoglobina baja, reticulocitos aumentados, anemia hemolítica. 58C.
59, anticuerpos antimembrana basal glomerular los encontramos en el good pasture, que hay un depósito lineal de anticuerpos en la membrana basal glomerular. 59A. 60, fiebre de origen desconocido, livedo reticularis, entre otras cosas, orienta hacia un compromiso en piel por vasculitis. Hemocultivos negativos, aneurismas múltiples de menos de 1 centímetro en las arterias renales y mesentéricas. Ese patrón es bastante típico de la poliarteritis nodosa o panarteritis nodosa. Se relaciona con hepatitis B, pero no está el dato en esta pregunta, así que hay que descartar, sobre todo por las imágenes aneurismáticas típicas y livedo como marcador clínico dermatológico de vasculitis, poliarteritis nodosa o panarteritis nodosa clásica. 60, D de dedo. Células gigantes, no hay compromiso de células de arterias de gran calibre. Endocarditis, no hay soplo, no hay cultivos positivos. Y sarcoidosis, no hay compromiso pulmonar, uveitis, ni hipercalcemia. 61, 46 años, prurito. Tiene FAL alta. Le dan hidroxicina, que es un antihistamínico. Tiene leve hiperbilirrubinemia. Tiene un claro aumento de la FAL. El predominio es bastante colestásico de las enzimas. Mujer, mediana edad. FAN positivo, pero con antimitocondriales. AMA positivo, eco abdominal normal, o sea que no está dilatada la vía biliar. Eso es típico de una cirrosis biliar primaria. Mujer de mediana edad, prurito, FAL alta y AMA antimitocondriales positivos, es una cirrosis biliar primaria. ¿Sí? Es bastante característica la pregunta, lo vemos mucho en la práctica. El tratamiento curativo es el trasplante y de sostén van a ver que les dan ácido ursodesoxicólico. ¿Sí? 61A. 62. Recorrió el sur de Chile, tiene hace 3 meses diarrea crónica. Diarrea crónica es más de 4 semanas. Más de 4 semanas. Tiene anemia macrocítica. Tiene 8.000 blancos con 10% de eosinófilos. Dato. O sea que tiene 800 eosinófilos. En el frotis tiene macrocitosis megaloblástica, o sea con núcleo hipersegmentado. Parece ser un déficit de B12, de folato o algo por el estilo. El test de Schilling, que es para ver la causa de déficit de B12 o de malabsorción, no corrige con factor intrínseco, va en contra de anemia perniciosa. No corrige con enzimas pancreáticas, va en contra de insuficiencia de pancreatitis crónica, digo. Y no corrige con antibióticos, va en contra de un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. B12 baja, lo esperábamos, fólico normal, y tiene antecedente de haber comido pescado crudo. A veces se mete un parásito que es el Diphylobotrum latum, que consume B12, se ubica cerca del ilion terminal e impide que la vitamina B12 se absorba en el ilion terminal. Entonces la sospecha es de Diphylobotrum latum. Pancreatitis crónica hubiese corregido con enzimas, es protropical, produce déficit combinado de vitamina B12 y ácido fólico, y sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, o SIBO, por él lo conocen con esa sigla, SIBO, mejora con antibióticos. En este caso no ocurrió. 62B. 63. Paciente de menos de 40 años, con temblores, síndrome extrapiramidal, desinhibido, hepatomegalia, anillo de Kaiser-Fletcher, paciente de menos de 40 años, con compromiso ocular, con depósito de pigmento, con la posibilidad de tener síntomas neuropsiquiátricos, es una enfermedad de Wilson por depósito de cobre hasta que se demuestre lo contrario. Wilson, hígado, sistema nervioso central, con trastornos neuropsiquiátricos típicamente, y los anillos de Kaiser-Fletcher en la membrana corneal de Descemet en el fondo de ojo. Eso lo ves solamente, no en el fondo de ojo, en la evaluación oftalmológica la ves solo el oftalmólogo. Así que Wilson. 63C. 64. Tabaco, epigastralgia, pérdida de peso, anemia ferropénica. Dispepsia. Si el paciente tiene más de 55 años, hay que hacer una veda. Y si tiene menos de 55 años, pero tiene pérdida de peso, anemia ferropénica, vómitos persistentes, melena, hematemesis, también le voy a hacer una veda. Si no tiene signos de alarma, si tiene menos de 55 años, bueno, habrán visto que se puede hacer
Si es una zona de alta prevalencia de pylori, testeo de pylori, si tiene pylori tratarlo, y si no responde con eso, antiácidos, y si no, veda. Y si es baja prevalencia de pylori, primero el tratamiento antiácido, después el estudio de pylori, y por último la veda. Pero en este caso se imponía una C de casa veda. 6.5. Síndrome acético dematoso, gasa mayor o igual a 1,1. Gasa mayor o igual a 1,1 me habla a favor de hipertensión portal. Y dentro de las causas de hipertensión portal tengo que mirar las proteínas totales. Si son proteínas totales bajas, va a favor de que el paciente sea un cirrótico, menos de 25 gramos por litro o 2,5 gramos por decilitro. Si fuesen mayores a 25, ahí tendría que pensar en una posibilidad de insuficiencia cardíaca. Pero acá, como son bajas, pienso en cirrosis. Insuficiencia cardíaca si fuesen más de 2,5, síndrome nefrótico, el GASA es bajo, es menos de 1,1, y las proteínas son bajas, y en la peritonitis tuberculosa el GASA es bajo, menos de 1,1, y las proteínas son altas. 65A. 6.6. Varón, diarrea crónica, esteatorrea, o sea que es una diarrea crónica, orgánica y malabsortiva. Esteatorrea es cuando eliminás más de 7 gramos por día de grasa en materia fecal, más de 7 gramos por día de grasa en materia fecal. Ahí está el test de Van de Kammer, ¿sí? Test de Van de Kammer, es lo que vemos habitualmente en este caso. Pérdida de peso, fiebre, o sea, por ahora es una diarrea crónica, donde llama la atención la esteatorrea, compromiso adenopático, o sea que hay adenopatías y hay trastornos neurológicos, ¿sí? Que un paciente con diarrea crónica con esteatorrea tenga adenopatías, tenga artropatía, ganglios y encima trastornos neurológicos, es muy sugestivo de la enfermedad de Whipple, por Troferima whippeli. Y es importante porque haciendo biopsia del ganglio, haciendo biopsia inclusive articular o del intestino delgado, es que se puede llegar al diagnóstico. Tiene una histopatología específica que son los macrófagos Paz positivos en la lámina propia. Macrófagos Paz positivos en la lámina propia. 66D. 6.7, diarrea, dolor abdominal de 8 semanas de evolución, ingesta ocasional de AINES, en la endoscopía tiene úlcera gástrica, le hacen tomas de biopsia, negativo para pylori, le hacen tratamiento y se le va el dolor. Y acá tenemos que dividir úlcera duodenal, si el paciente mejora con el tratamiento, no se hace endoscopía de control. Úlcera gástrica, aunque al paciente se le vayan los síntomas, es obligatorio en 2 a 3 meses hacer una veda de control con toma de biopsia para no comerte un cáncer gástrico. Así que 67, D de dedo. En 2 o 3 meses repito la endoscopía, aunque el paciente se encuentre asintomático. Aunque se encuentre asintomático, repito la veda. 6.8. Marcadores de enfermedad celíaca, anticuerpos, antiendomicia, antitraglutaminasa. ¿Me sirven para qué? Y como apoyo diagnóstico, recuerden que acá pueden haber manifestaciones clínicas, pueden estar los anticuerpos, pero el diagnóstico se da por una histopatología, atrofia vellocitaria, hipertrofia de las criptas, que se normaliza con la dieta libre en gluten. Tiene que mejorar la clínica, mejorar o inclusive negativizar los anticuerpos y la histopatología con la dieta libre en gluten. Entonces, me apoya en el diagnóstico, me puede servir para hacer un screen de los familiares y monitoreo de respuesta a la dieta libre en gluten. Con la dieta los anticuerpos deberían bajar o negativizarse inclusive. 68D. 6.9, 50 años, cirrosis, dolor abdominal, tiene asterixis, son flexiones metacarpofalángicas sospechosas de encefalopatía, tiene ascitis moderada y tiene dolor abdominal difuso, sin defensa ni reacción peritoneal. Tiene hemograma normal y me pregunta ¿qué harías primero? En un paciente cirrótico con ascitis y dolor abdominal, si no hay defensa, no hay reacción peritoneal, tengo que hacer una paracentesis diagnóstica para descartar una peritonitis bacteriana espontánea o PBE. Así que paracentesis diagnóstica es lo primero que debería hacer en un escenario así. 69A. 70. 45 años, diarrea crónica, lleva más de 4 semanas. Acá que tengo que buscar si esta diarrea crónica es orgánica o es funcional. Y a ver, para ver que sea orgánica, el comienzo brusco va a favor de organicidad, que sea continuo va a favor de organicidad,
que sea nocturna va a favor de organicidad, el funcional no se despierta a la noche por diarrea, interrumpe el sueño, más de 200 gramos por día de materia fecal, son todos parámetros de una diarrea crónica, orgánica. Después, si tiene esteatorrea, será malabsortiva, si tiene sangre, será inflamatoria, pero por ahora es una diarrea crónica orgánica. 70B. 71, úlcera duodenal. H. pylori positivo. Entonces, le hacen tratamiento con amoxi, claritro y omeprazol. Ese tratamiento habitualmente dura 14 días. Después, uno debería hacer una prueba de erradicación de pylori, ¿sí? Si no se logra la erradicación de pylori, Harrison lo que sugiere es pasar a un esquema cuádruple, donde si habías usado claritromicina, en el segundo esquema vas a rotarlo por metronidazol y viceversa. Si en el primer tratamiento habías usado metronidazol, lo cambiaremos por claritro. Así que las primeras dos no me gustan porque son esquemas triples y yo quiero pasar a un esquema cuádruple. Tendría que definir entre la C y la D. Ya cancelo la D porque claritromicina de vuelta no voy a usar y me quedo con la C, que son los tratamientos que sugiere Harrison, omepra, bismuto. Ojo que el bismuto tiene actividad contra pylori. El 5% para detectar pylori. B de vuelta. Por ahí está bueno recordar que hay estudios invasivos, es decir, que tienen que ver con una endoscopía, y estudios no invasivos. El histológico es invasivo porque necesita una veda. Y después Crohn versus colitis ulcerosa. Recuerden que Crohn produce granulomas y colitis ulcerosa no. Crohn puede ir desde la boca hasta el ano, y colitis ulcerosa, como su nombre lo dice, es una colitis, es una enfermedad del colon y del recto. Crohn no es continuo, es segmentario o parcheado, colitis ulcerosa sí. Crohn no es ascendente, es parcheado, puede ir de la boca hasta el ano. Colitis ulcerosa arranca en el recto y puede ir hacia la pancolitis. Y colitis ulcerosa es simétrica, contraste con Crohn, que es parcheado o asimétrico. 73A. 74, una mujer con historia de hematoquesia, de 6 meses de evolución, tiene deposiciones diarreicas sanguinolentas, o sea, parece que esto lleva un tiempo, parece una diarrea crónica, orgánica, inflamatoria, tiene más de 6 deposiciones por día, pálida, tendencia a la hipotensión, taquicardia, ortostática, febril, anémica, eritro alta, parece, o uno, a ver, vamos a ver las opciones. ¿Puede ser una crisis grave de colitis ulcerosa? Perfectamente puede serlo. Por ahí no tengo idea del diagnóstico y perfectamente puede serlo. ¿Puede ser un megacolon tóxico? La verdad que en el enunciado no dice que tenga una dilatación de más de 5 centímetros del colon transverso. No hay ningún dato de eso. Así que eso queda por lo menos inicialmente alejado. Dice que tenga o que pueda ser una ileocolitis por enfermedad de Crohn. Es una posibilidad, pero la verdad que es más común que haya hemorragias importantes en colitis ulcerosa que en Crohn. Y además tendría que ser, en cuanto a Crohn, solamente colitis. Le sobraría el componente de ileon. Entre las dos, me parece más probable la posibilidad de colitis ulcerosa. Diarrea por Escherichia coli interhemorrágica es más aguda, la verdad que eso va un poco en contra de la enfermedad, ¿sí? La que más sangra y más anemia da y más grave se presenta suele ser la colitis ulcerosa. 74A. No es perfecta, pero una vez que se preguntó fue así, por eso se los traigo. 74A. 75. ¿Cuál es una característica de la colitis ulcerosa? Tiene lesión empedrado, eso es típico del Crohn. El recto está siempre, prácticamente siempre comprometido en la colitis ulcerosa, contraste con el Crohn, que ahí sí suele estar respetado. Los ANCA positivos son frecuentes. En colitis ulcerosa suele haber ANCA, es más, les diría ANCA P positivos frecuentes, ¿sí? Y tiene asociación con colangitis esclerosante primaria. Contraste con la enfermedad de Crohn, que la enfermedad de Crohn se relaciona más con los ASCA, o anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae. Después, ASCA, acá están. ¿Son muy frecuentemente positivos? No.
Los ASCA son más frecuentemente positivos en el Crohn. 76, ¿cuál me puede hacer sospechar una peritonitis secundaria? Proteínas menores a 1 gramo, mayores a 1 gramo. Ahí estamos buscando peritonitis bacteriana espontánea versus una secundaria, una perforación de víscera hueca. Las proteínas tienen que estar altas en una secundaria según una perforación de víscera hueca. LDH mayor al límite normal, así que no es correcta. Flora polimicrobiana en la secundaria, y glucosa menor a 50, sí. Glucosa menor a 50, proteína mayor a 1 gramo, LDH mayor al límite normal en suero, ahí hay que pensar peritonitis secundaria. 76, D. 77. Tengo un paciente cirrótico con ascitis. No te dice mucho de esto, debería darte algún dato más. Habitualmente, un paciente con cirrosis y ascitis que tiene un GASA mayor o igual a 1,1, tiene aumento de las células a predominio polimorfonuclear con más de 250 polimorfos en el líquido y me crece un solo germen, es una peritonitis bacteriana espontánea o PBE. Un solo germen, aumento de las células, ¿y qué hacemos? Le damos cefotaxime empírico, dice Harrison, durante 5 días y después ajusto a lo que me crezca en el cultivo, por supuesto, ¿no? Entonces pienso en PBE. ¿Por qué no es una ascitis neutrófila? Ascitis neutrófila tiene cultivo negativo, y acá es positivo. Bacterioascitis, neutrófilos menores a 250. Suele ser una contaminación, así que hay que repetir la punción. Y ascitis quilosa, hay que pedir triglicéridos en el líquido mayores a 200 miligramos por decilitro. Una vez que se preguntó, pregunta de examen, decía 1500 de triglicéridos para no dejar dudas. 77B. 78, 56 años, diabetes 2, tiene aumento de la GPT, tiene un BMI de 30 y tiene hepatomegalia dolorosa. GPT o ALT son sinónimos, GOT o AST, gotas, son sinónimos. Recuerden que en hepatopatía alcohólica aumenta más la GOT. En hepatopatías no alcohólicas aumenta más la GPT que la GOT. Y acá un paciente con diabetes, obeso, que perfectamente puede tener insulinoresistencia, con este patrón hepático, tengo que pensar en un hígado graso no alcohólico, que puede ser un hígado graso no alcohólico, puede ser una esteatohepatitis no alcohólica, o puede ser una cirrosis, esteatohepatitis no alcohólica, o puede ser una cirrosis por hígado graso. Esteatohepatitis no alcohólica es el famoso NASH, ¿no? Entonces, vamos a las opciones. De estas opciones, esteatohepatitis no alcohólica. Entre esteatosis simple no alcohólica y esteatohepatitis deberían estar un poco más elevadas las transaminasas, pero es la única correcta. No hay datos de virus B y virus C en el enunciado, no hay datos de consumo de alcohol, sí hay datos de insulinoresistencia, obesidad, así que me quedo con la D de dinosaurio. 7-9, síndrome acético hematoso, tiene falla renal, y tiene sodio urinario bajo y excreción fraccionada de sodio bajo. Eso es típico de un prerrenal, de una insuficiencia renal aguda prerrenal, pero no el sedimento urinario normal. Eso, el prerrenal tiene cilindros y halinos. El prerrenal, cuando lo expandís con volumen, debería mejorar. Entonces, si vos tenés un cirrótico con insuficiencia renal, con fena y sodio urinario bajos, con sedimento urinario normal y que no responde con fluidoterapia, tenés que pensar en síndrome hepatorrenal. ¿Por qué? Porque vos le das volumen para sacarte la causa prerrenal del medio y descartás otras causas del medio. Insuficiencia renal prerrenal hipovolémica, ya le diste el volumen y no hubo respuesta. Necrosis tubular aguda, el FENA es mayor al 1% y en el sedimento urinario vas a ver células epiteliales tubulares. La nefritis tubular intersticial alérgica, puedes ver eosinofilia, puedes ver cilindros leucocitarios, y el FENA es mayor al 1%. ¿Sí? FENA mayor al 1%, porque son causas de falla renal intrínseca. 79A. Y la 80, tengo un paciente que tiene aumento del diámetro abdominal y edemas en miembros inferiores, antecedente de consumo de alcohol, cirrosis Child A, abdomen globoso, matidez de concavidad superior, desplazable en acítica positiva, edemas. A ver, es un paciente que
en este caso de cirrosis y asitis, hay que hacer una parasíntesis diagnóstica. Puede ocurrirme que los polimorfonucleares sean mayores a 250, sospecho una PBE, le pongo antibióticos y todo, pero si son menores a 250, el gas es mayor o igual a 1,1, proteínas bajas, es en el contexto de la cirrosis. Y le tengo que ofrecer un tratamiento. Más allá de la dieta hiposódica, acá es, si la asitis es grado 1, solo la veo por ecografía, dieta hiposódica. Acá, como estoy viendo en la semiología, detecto asitis, ya tengo que darle tratamiento, como hay asitis semiológicamente detectable, grado 2, tratamiento. Grado 3 es atención y hay que evacuarlo, ¿no? Pero acá hay asitis semiológicamente detectable, le vamos a dar espironolactona, que es el eje del tratamiento como antialdosterónico, espironolactona, 100 a 200 miligramos por día es la dosis inicial, y como tiene edemas en miembros inferiores, estoy autorizado a agregar furosemida, que tiene inicio de acción más rápido, y bueno, me puede balancear el potasio con la espironolactona, es un buen combo, pero cuando hay edemas periféricos. Si no hay edemas periféricos, hay que empezar solo con espironolactona, y espironolactona es siempre el tratamiento inicial. Se agrega la furo cuando hay edemas, ¿sí? Y con cautela, con cautela. Así que 80 B de bueno, así textual, es como se preguntó. No sé si quedó alguna duda, CH2, algo que me quieran preguntar. Bueno, les agradezco la paciencia, metimos un buen módulo. Cualquier cosa me escriben. Dale. Muchísimas gracias. Tengo una Gracias. consulta. Chao. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Chau, el Sí, resto. disculpe, Dale. prendí tarde el micrófono. Tranqui. Le hago una consulta con respecto a la última pregunta, que dice, ¿por qué la parasíntesis no sería evacuadora en ese caso? Buena Porque pregunta. dice, bien, ¿Por qué? Básicamente porque no hay datos de que, primero, además, vos por ahí le haces una evacuación, no hay datos de que esté atención sería que esté muy tenso en la valoración o que tenga disnea el paciente. Así que no es una obligación ya evacuarlo. Y segundo punto, si el paciente llegara a tener una peritonitis bacteriana espontánea, por ahí no es el mejor momento para evacuarlo, porque puedes contraerlo demasiado de volumen y generarle más hipovolemia. Inicialmente, si la asitis no es atención, si no hay disnea, si no hay disconfort y dolor para el paciente, la parasíntesis es diagnóstica. Una vez que yo sé que el paciente no tiene infección del líquido acítico, o en un paciente que está con asitis de atención o con disnea, yo ahí sí le hago una parasíntesis evacuadora o terapéutica. ¿Sí? bien, perfecto, muchas gracias. ¿Vale? Cualquier cosa me escriben igual. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas Que tengan gracias. buenas tardes. Gracias. Igualmente.